Buenas, en esta presentación vamos a estar hablando sobre la práctica 5 de entalpía de disolución y acá están los compañeros que conforman mi grupo y pues mi persona, Osvaldo Pérez. ¿Qué hicimos en esta práctica? Bueno, en esta práctica lo que hicimos fue hallar la entalpía de disolución de dos soluciones, una conformada por hidróxido de sodio y otra conformada de nitrato de potasio. Lo que hicimos es pues tener digamos una masa de agua aislada y a esta masa de agua de 100 gramos vamos a añadir por ejemplo hidróxido de sodio y vamos a determinar la temperatura primero inicial del agua cuando está sola y luego determinamos la temperatura final ya del agua con el hidróxido de sodio y cuando ya tengamos ese diferencial de temperatura, ese delta T, lo que vamos a plantear es un balance de calores para poder determinar nuestra Q de disolución y una vez determinemos nuestra Q de disolución pues ya vamos a poder determinar nuestra entalpía de disolución, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora. Introductoriamente lo que podemos aquí decir sobre la entalpía es que cuando se lleva a cabo una reacción química se rompen en forma de enlaces. Bueno, va a haber formación y va a haber ruptura de enlaces. En estas formaciones y rupturas de enlaces lo que vamos a ver es liberación de energía o absorción de energía. Entonces, dependiendo de estos fenómenos, vamos a tener ya sea un fenómeno o un proceso más bien exotérmico o endotérmico. Por otro lado, podemos decir que cuando la energía involucrada en una reacción se presenta en forma de calor, se le llama calor reacción y se denota con la letra Q. Este es el calor que vamos a estar determinando inicialmente. Posteriormente, determinar la entalpía de un proceso como objetivos, ¿no? De un proceso de solubilización exotérmico y determinar la entalpía de un proceso de solubilización endotérmico. Endotérmico va a ser para el nitrato de potasio y exotérmico va a ser para la sosa o para el hidróxido de sodio, como se le quiera decir. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Bueno, acá hay unas curvitas que nos describen estos procesos. Por ejemplo, para un proceso exotérmico vemos que digamos, es como el perfil energético. Supongamos que este va a ser el proceso del hidróxido de sodio. Vamos a tener en los reactivos, digamos, esto acá. Supongamos, por ejemplo, en un instante cero, donde agrego el hidróxido de sodio al agua y todavía no han reaccionado, estos reactivos van a estar aquí, en este nivel de energía o esa disolución. Posteriormente va pasando el tiempo y lo que va a estar pasando es esto. Va a subir la energía del sistema en algún momento y posteriormente esa energía va a ser perdida. Se va a estar perdiendo. Por ejemplo, esa subida de energía puede estar dándose cuando de pronto los iones de sodio e hidroxilo se están rompiendo, entonces de pronto puede formarse ahí esa tendencia de subida de energía y luego ya mediante se van solvatando esos iones pues se puede ir perdiendo energía y va a pasar esto. Los los productos ya se van a encontrar en este nivel energético. Y pues ya este perfil energético sería como para la reacción de el nitrato de potasio, donde los productos van a estar en un nivel energético mucho más grande que la de los reactivos. Entonces, digamos ahora sí, el procedimiento, se pesaron 4 gramos de hidróxido de sodio, ¿sí? 4 gramos de hidróxido de sodio, y posteriormente estos 4 gramos de hidróxido de sodio se agregaron en 100 mililitros de agua que ya estaban en un calorímetro y a los que ya se le determinó la temperatura inicial. Cuando ya esto se hizo con el agua, pues se agrega el sodio, ¿cierto? El hidróxido de sodio, y se vuelve a determinar la temperatura nuevamente, para poder así conocer nuestra temperatura inicial de la disolución del agua solita y luego la temperatura final de la disolución. Y entonces esto se repitió, se hizo el mismo procedimiento, pero ya con el nitrato de potasio. ¿Sí? Con el nitrato de potasio. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, para el proceso exotérmico del hidróxido de sodio, nuestra temperatura inicial del agua, sin haber agregado hidróxido de sodio, fue de 24.4. Esa es nuestra constante del calorímetro que fue hallada en prácticas anteriores y la temperatura final de disolución que fue de 31.6 grados Celsius. Entonces, nuestro balance de calores o de energía va a ser este: el Q de disolución, el Q del agua y el Q del calorímetro, una sumatoria. ¿Qué hacemos? Despejamos, ¿sí? El Q de disolución, o sea, Q de disolución va a quedar acá y a la derecha van a quedar los otros calores negativos. Reemplazamos o sustituimos términos, 100 mililitros de agua, pero pues como es gramos, son 100 gramos de agua por la densidad del agua que ya la conocemos, por el calor específico del agua, que es una caloría por gramo Celsius, y por el delta T que lo conocemos acá, ya tenemos esos datos. Y pues ya, acá lo que hicimos fue sustituir nada más, operamos todo esto, tirar calculadora
nada más, y nos va a quedar que nuestro Q de disolución es de menos 903.312 calorías. Sí, calorías, acá no está la unidad, pero es calorías. Los 4 gramos de hidróxido de sodio los pasamos a moles, hicimos la conversión. Y ya nuestro delta H o nuestra entalpía de disolución va a ser esta de acá, esta que determinamos. Menos 9033,12 calorías mol. Es conveniente pasar estas calorías a julios, convertimos esto a julios y nos va a quedar que la entalpía de disolución de esto va a ser de menos 37.794 julios mol. Y si nosotros comparamos esto con nuestras tablas termodinámicas, vamos a ver que allá el valor de la entalpía de disolución de esta reacción va a ser de menos 44 kilojulios. O sea, va a ser una aproximación pues más o menos correcta, ¿no? Aproximadamente. Si nosotros por lo menos determinamos el valor o el error relativo porcentual, vamos a tener que ese error relativo porcentual va a estar más o menos en 12%. Entonces digamos que fue una aproximación aceptable, ¿no? Digamos, vamos a tener casi unas 6 unidades o 7 unidades de diferencia, de 37 a 44, casi 7 unidades de diferencia, pero digamos que ya de pronto acá quizá nos apresuramos al tomar esta temperatura final, de pronto pudimos haber dejado que subiera un poco más tal vez, entonces eso es lo que quizá puede alterar un poco los datos acá. Pero bueno, en resultados para el proceso endotérmico, es decir, del nitrato de potasio, cuando agregamos nitrato de potasio al agua, la temperatura inicial que registramos fue de 24.7 y la temperatura final de disolución fue de 18.9. Hicimos los mismos cálculos aquí aritméticos, reemplazamos, no coloco unidades porque pues igualmente sabemos que eso va a quedar en calorías. El Q de disolución es este, 727.66 calorías, vemos que es positivo, esta vez es positivo. Y entonces convertimos nuestros 10 gramos de nitrato de potasio, vemos que acá cogemos 10 gramos, en hidróxido de sodio habíamos cogido 4, acá son 10, convertimos esto a moles e hicimos el mismo procedimiento. ¿Qué nos va a quedar en el delta H? Nos va a quedar ese resultado, 7425 julios, calorías, perdón, por mol, todavía no hemos convertido a julios. Acá hacemos la conversión a julios y nos va a quedar que es de 31.036 julios mol. ¿Cuál es nuestro valor tabulado? Es de 34 kilojulios. Es decir, pues si convertimos a kilojulios tendríamos 31 kilojulios mol. Tenemos 3 unidades de diferencia. 3 unidades de diferencia y podríamos tener un error porcentual relativo por debajo del 10%. Entonces tenemos una aproximación incluso pues mucho más cercana que la aproximación pasada con el proceso exotérmico. Entonces estos fueron nuestros valores en los dos procesos llevados a cabo. Conclusiones. Bueno, esas conclusiones las tomé en realidad de un PDF que había encontrado. Me pareció muy bueno como para explicar un poco lo que probablemente está pasando, aunque esto no es propiamente tal vez una conclusión. Las conclusiones que podríamos de pronto hacer con respecto a nuestro proceso, por ejemplo, esta primerita de acá, que esta aproximación estuvo tal vez cercana, pero no tan cercana como hubiésemos esperado, es porque tal vez no tomamos esta temperatura de manera correcta. Quizá nos apresuramos y registramos mal esta temperatura. Sí, porque el termómetro sí veíamos que estaba subiendo un poco más, pero dejamos hasta ahí. Entonces eso quizá pudo haber resultado en una variación. Entonces las conclusiones ya ahora sí, digamos a nivel general, la entalpía puede algunas veces predecir si la reacción será o no espontánea, pero no es el único parámetro. Sabemos que una entalpía exotérmica, por ejemplo, positiva, negativa, tal vez podría ser indicio de que va a ser una reacción espontánea. No es el único parámetro porque tenemos un parámetro más general y es el delta de G, o sea, la energía libre de Gibbs. La disolución de NaOH en agua es un proceso exotérmico debido a la fuerte atracción entre los iones sodio e hidroxilo. Bueno, estos procesos cuando se dan a cabo, cuando hay rompimiento o cuando hay formación de enlaces, en este caso, por ejemplo, cuando los cristales de NaOH se agregan al agua, las fuerzas intermoleculares entre el agua y los iones de NaOH son mucho más fuertes que las fuerzas entre los iones Na y OH. O sea, va a haber algo que se llama entalpía de solvatación. Esa entalpía de solvatación va a ser mucho más fuerte que la entalpía o que la energía
que está uniendo a los iones Na y OH. Entonces, esta entalpía de solvatación, como es mucho más fuerte, lo que vamos a tener ahí va a ser un proceso neto de liberación de energía. Por eso es que pues vamos a tener en nuestro Q una temperatura pues un poquito más alta, ¿no? Cuando la registramos, nuestra temperatura de disolución va a ser un poquito más alta que la del agua. Y bueno, por otro lado, cuando los iones se dispersan en el agua, las moléculas de agua rodean y ya esto es un proceso más bien a nivel molecular. Pero son algunas conclusiones que podemos sacar de nuestro experimento. Y bueno, eso sería todo.